golpea sin misericordia. Atado a un arnés sujeto al compartimiento de pasajeros de una Thunderhawk, el hermano, Yarek Bal-Sula, miró a sus compañeros marines espaciales. Eran seis. Los escuadrones Insectors, Heirot y Malem serían la vanguardia, con la tarea de despejar una cabeza de playa para la fuerza de desembarco principal de los guardianes del tono. La nave se estremeció y gimió. Garik sintió la familiar sacudida de la entrada atmosférica al atravesar la exosfera del planeta. Su mente se dirigió a las alas de la venganza, o mochilas de salto del adeptus Astartes, y centró sus pensamientos en las capacidades técnicas de las mochilas de salto y los preceptos de los ataques de caída. La luz en el techo de la cabina de pasajeros brilló en rojo, indicando a los guardianes del tomo que se prepararan para descender. Prepárense, hermanos. Llegó la voz sobria del sargento Eirot por el canal de voz de la unidad. 30 segundos hasta el descenso. Revisa las armas. Revisa los paquetes de salto. Los insectores se movieron como uno solo, girando sus cabezas a la izquierda y derecha, comprobando las placas blindadas y dirigiendo los propulsores. Los sensores automáticos de Garrick cobraron vida. Pantallas internas multispectrales se superponían los recuentos de municiones y los niveles de combustible frente a los ojos del marine espacial. Todos los sistemas óptimos, respondió, a coro con sus hermanos. La Thunderhawk volvió a dar un bandazo que se estabilizó mientras se deslizaba hacia la estratosfera. La luz de arriba cambió de rojo a ámbar y, bajo sus pies, las puertas de la bahía se abrieron. Garik podía ver la superficie del planeta debajo de él. Nubes negras arremolinadas flotaban sobre una extensión de tierra ceniciente, y columnas de humo brotaban de centros industriales que abarcaban todo el continente. Estelas de fuego retumbaron a través de la atmósfera superior, rugiendo hacia la superficie. Las baterías láser orbitales lanzaron fuego sobre un objetivo invisible. Coordenadas de lanzamiento establecidas. El sargento Heyrot gruñó de nuevo. Nuestro objetivo es la plataforma de aterrizaje Sepium Primus. Las fuerzas leales todavía están presentes en la zona. Asalto tiranido en progreso. El lumen pasó de ámbar a verde. Las correas de los insectores se soltaron con un chasquido y de repente Garik cayó, contemplando la superficie planetaria. Las suaves capas azul blancas de la atmósfera superior del planeta brillaron en el horizonte. A lo lejos, todavía podía ver las masas tentaculares y retorcidas de naves tiránidas luchando, intercambiando fuego con los angulosos cruceros navis imperiales. Ambas flotas continuaron arrojando una gran cantidad de naves de desembarco, casas y bioformas quintinosas, incluso mientras continuaba su titánico duelo. Los insectores alcanzaron la velocidad terminal en 8 segundos. Sergei podía ver los fuegos de entrada atmosférica elevándose de su placa de ceramita. Mirando a la izquierda y derecha, vio los rastros de cometas dejados por el hermano sargento Eirot y el hermano Jane. Se podía ver los rastros dejados por el escuadrón Malen, desapareciendo hacia el norte, formando un arco hacia su propio objetivo. Siguieron cayendo, cayendo, cada vez más cerca de la superficie del planeta. Pasaron un banco de nubes, rodeado por un pantano de humos nocivos y contaminantes. Runas de advertencia aparecieron en la pantalla del timón de Garik, interrumpidas por las condiciones atmosféricas. El guardián del tomo estaba seguro de que podía ver formas moviéndose en los remolinos de gases debajo de él, los contornos de monstruosidades aladas girando a través de las sombras. Los relámpagos crepitaron a través de las capas de nubes, iluminando masas de esporas esféricas de senos. Sus sensores no podían penetrar la oscuridad, por lo que comprobó su altímetro mientras las nubes corrían hacia él. 20.000 pies, dijo Gary, gritando una lectura de altitud a sus hermanos. Gary escaneó la capa de nubes. Durante la entrada atmosférica, su movilidad estaba restringida y con los sensores automáticos del timón bloqueados, no podía ver casi nada. El vapor se alejó del aire circundante,
El vapor del agua se evaporó por el calor de su paso. Fuertes vientos lo azotaron, y él no pudo obtener una lectura precisa de la ubicación de sus hermanos. Sospechaba que las esporas senos estaban teniendo un efecto perturbador en los sistemas del timón, y esperaba que la capa de nubes no fuera demasiado extensa. Con sus sentidos automáticos perturbados, no pudo controlar su rumbo. Su altímetro, el único instrumento que aún funcionaba, volvió a funcionar. Las nubes comenzaron a adelgazarse. Los tenues restos se desvanecieron de la vista. La vasta extensión industrial de Segoma Magnus se revelaba debajo. Las ruinas de visualización aparecieron una vez más, inundando el timón de Gary con flujos de datos y redes de voz activas. Podía ver las formas gemelas de sus hermanos. Se habían desviado ligeramente de su rumbo en una inmersión a través de la capa de nubes. Sus mochilas de salto se encendieron y ráfagas de llamas se proyectaron de ellos mientras intentaban volver a estar juntos. Garrick disparó los propulsores de su propio paquete de salto, inclinándose hacia el centro de la formación. Después de una serie de ajustes vectoriales, el trío volvió a estar en orden. Al mirar hacia abajo, pudo ver ahora el vago contorno del puerto espacial, con explosiones ondulantes y columnas de espeso humo negro que emanaban de sus afueras. Bioformas tiránidas aladas surcaron los cielos, lanzándose en picado hacia la zona de batalla con alas coriáceas. Incluso desde aquella altura, Helge podía ver la batalla por Segoma Magnus que estaba en juego. Masas de tiránidos cubrieron los límites de la ciudad, barriendo el terreno abierto como una marea púrpura. A su paso, la superficie del planeta quedó árida y solo quedaron los restos humeantes de vehículos blindados y los esqueletos de las fortalezas perimetrales. Mirando hacia el oeste, el guardia del tomo pudo ver claramente la ruta que habían tomado los senos, desprovista de vegetación y movimiento, una cicatriz en expansión en el continente. Su altímetro volvió a hacer clic. 10.000 pies. Prepárense para activar los propulsores, gritó Garrick. Esta vez, el sargento respondió de inmediato. Debemos detener su progreso inmediatamente, dijo el hermano sargento Heriot. Ajusta la trayectoria a 10 grados al este. Las coordenadas aparecieron en la visión de Garrick. Con un solo pensamiento, suplicó una vez más al espíritu máquina de su armadura. Los propulsores estallaron, ralentizando su descenso y alterando su trayectoria. La ciudad en llamas se acercaba rápidamente y la devastación provocada por el conflicto era claramente visible. Podía distinguir las posiciones del Astra Militarum, sus ataques antiaéreos, senos voladores por los cielos, vehículos blindados que levantaban nubes de polvo mientras luchaban con enormes criaturas de asedio tiránidas. Las plataformas de aterrizaje del puerto espacial eran visibles ahora, cañoneras valquirias rodeándolas, lanzando fuego sobre el aparente interminable hambre de tiránidos que intentaban romper el perímetro defensivo. 5.000 pies, hermanos, dijo Garrick. Activen los propulsores al 3.000 pies. Apunten a las criaturas más grandes. La voz del sangriento Heirot retumbó. Recuerden sus lecturas de Psicofisiología Tiránida, capítulo 2. El enjambre tiene muchas cabezas, hermanos, pero si cortamos suficientes, su cuerpo se debilitará lo suficiente como para que podamos asestarle un golpe mortal. 3.000 pies. Derrick empleó todo el empuje inverso y sintió el zumbido de las turbinas vibrando a través de su placa de ceramita. Apretó los dedos enguantados alrededor de sus volter de asalto gemelos, levantándolos a una posición lista y cerrando los ojos brevemente, repitiendo una de las muchas máximas consignas del capítulo en su mente. Con conocimientos somos fuertes y desterramos los males. Los corazones gemelos se ralentizaron. La respiración se midió y se calmó. Abrió los ojos de nuevo. Las advertencias de altitud destellaron. 1.000 pies. La masa de tiránidos se extendía debajo. Un mar de garras, fauces gruñendo y caparazones púrpuras. Una marea de monstruos sin piedad. Se abalanzaron sobre una trinchera, cortando y apuñalando con garras óseas. Los soldados humanos huyeron ante el avance del enjambre, solo para ser arrastrados por los senos devoradores. Entre la masa de criaturas con armadura púrpura se movían bioformas más grandes,
observando el avance de sus compañeros de cría menores. Los insectores continuaron surcando el firmamento como misiles vivientes, dirigiéndose precisamente hacia los objetivos. 500 pies. Prepárense para el impacto, dijo Gary, con los dientes apretados, sus dedos cerrándose alrededor de los gatillos de sus voltes de asalto. Las llamas lamían las góndolas gemelas mientras los propulsores se tensaban, reduciendo la velocidad de descenso de los inceptores, lo suficiente como para evitar lesiones, pero no lo suficiente como para reducir el efecto de su impacto aplastante sobre los huesos del enemigo. Las mochilas de asalto gritaban, los espíritus de la máquina se esforzaban, las cabezas de los organismos líderes tiránidos se lanzaron hacia ellos, los inceptores que caían en picado, pero ya era demasiado tarde para transmitir una advertencia al enjambre. Las placas metálicas suspendidas fijadas a las botas de Garrick absorbieron un mínimo de fuerza, pero sintió intensamente el impacto estremecedor, resonando a través de su esqueleto y sacudiendo sus órganos internos. El hormagante, que tuvo la mala suerte de haber soportado la peor parte de su aterrizaje, fue aplastado bajo la enorme masa de la armadura Gravis de los marines espaciales. Fragmentos de su esqueleto astillados y masas pulsantes de vísceras se derramaron de los restos de los senos que aún se retorcían. El guardián del tomo continuó disparando. Los boltes de asalto escupieron muerte explosiva en la masa de enemigos. Las runas de objetivo aparecieron en la pantalla de su yelmo, pero no las necesitaba. La presión de los enemigos era tan densa que no podría haber fallado ni siquiera si lo hubiera intentado. Los tiránidos chillaron y se tambalearon en respuesta al inesperado asalto, y una momentánea ola de indecisión pareció extenderse por el enjambre, deteniendo su avance. Los soldados humanos, reunidos alrededor de la plataforma de aterrizaje, aprovecharon el tiempo para reorganizarse, arrastrando a sus heridos para cubrirse y reanudando el fuego. El fuego de los rayos de los insectores atravesó a los tiránidos. Las detonaciones rociaron ícor que salpicó la armadura blanca de pergaminos de los marines espaciales. Los fétidos fluidos burbujeaban y humeaban mientras goteaban por el plato. El único tiránido flotaba sobre la masa de hormagantes que corrían, con las crestas triangulares de su caparazón óseo crepitando con un poder sobrenatural. Eric buscó en su biblioteca mental en un instante y recordó la designación de la criatura, un zoántropo. A medida que se alzaba sobre la horda, las bioformas menores comenzaron a girar una vez más para enfrentarse a los marines espaciales, ignorando los objetivos humanos para responder a esta nueva amenaza. Garrick se dio cuenta de que si se establecía la cabeza de playa, el organismo líder tendría que morir. Tan rápida como el pensamiento cruzó por la mente de Garrick, la voz del sargento Heyrod llegó a su transmisor. Apunta al zoántropo. Zoología y Stroma, capítulo 38. Los inspectores necesitaron más instrucciones. La orden recordó instantáneamente los colosales teratons de Stroma, garras relucientes, picos desgarradores, descendiendo desde arriba para atacar. También recordó las lecciones del orador Revok. El tamaño y la fuerza del teratón son realmente impresionantes, pero su velocidad lo que asegura la muerte. Garrick Valsula se comunicó una vez más con el impetuoso espíritu mecánico de su mochila de salto, encendiendo los propulsores del dispositivo y propulsándose hacia lo alto en el aire. El arco parabólico de su vuelo lo llevó volando sobre garras cortantes y tentáculos agarradores. Desconectó los propulsores, deteniendo su impulso ascendente y ajustando su trayectoria directamente hacia la forma reluciente y envuelta en fuerza del zoántropo. Levantando sus bolters de asalto gemelos, miró directamente a sus brillantes y malévolos ojos mientras caía en picada desde el cielo. La última lección de Revok todavía resonaba en su mente. Golpea duro, golpea sin misericordia.